El morador de las tinieblas. He visto el universo oscuro bostezando. Donde los planetas negros ruedan sin rumbo. Donde ruedan en su horror desatendidos. Sin conocimiento, brillo o nombre. Némesis. Los investigadores cautelosos dudarán en desafiar la creencia común de que Robert Blake fue asesinado por un rayo o por un profundo shock nervioso derivado de una descarga eléctrica. Es cierto que la ventana a la que estaba frente no estaba rota, pero la naturaleza ha demostrado ser capaz de muchas actuaciones extravagantes. La expresión de su rostro puede haber surgido fácilmente de alguna fuente muscular oscura no relacionada con nada de lo que vio, mientras que las entradas de su diario son claramente el resultado de una imaginación fantástica despertada por ciertas supersticiones locales y por ciertos asuntos antiguos que había descubierto. En cuanto a las condiciones anómalas en la iglesia abandonada de Federal Hill, el analista astuto no tarda en atribuirlas a alguna charlatanería, consciente o inconsciente, con la que Blake estaba secretamente relacionado al menos en parte. Después de todo, la víctima era un escritor y pintor totalmente entregado al campo del mito, el sueño, el terror y la superstición, y ávido en su búsqueda de escenas y efectos de tipo extraño y espectral. Su anterior estancia en la ciudad, una visita a un extraño anciano tan entregado a la sabiduría oculta y prohibida como él, había terminado entre la muerte y las llamas, y debió de ser algún instinto mórbido lo que le hizo regresar de su casa en Milwaukee. Es posible que conociera las viejas historias a pesar de sus declaraciones en el diario, y que su muerte haya cortado de raíz algún estupendo engaño destinado a tener un reflejo literario. Entre aquellos, sin embargo, que han examinado y correlacionado todas estas pruebas, quedan varios que se aferran a teorías menos racionales y comunes. Se inclinan por tomar gran parte del diario de Blake al pie de la letra, y señalan de manera significativa ciertos hechos como la indudable autenticidad del antiguo registro de la Iglesia, la existencia verificada de la secta de la sabiduría estrellada, poco ortodoxa y que no gustaba a nadie, antes de 1877, la desaparición registrada de un reportero inquisitivo llamado Edwin M. Lilliebridge en 1893, y sobre todo, la mirada de miedo monstruoso y transfigurador en el rostro del joven escritor. Cuando murió. Fue uno de estos creyentes quien, llevado a extremos fanáticos, arrojó a la bahía la piedra curiosamente angulada y su extraña caja de metal adornada que se encontraron en el campanario de la antigua iglesia, el campanario negro sin ventanas, y no la torre donde el diario de Blake decía que estaban esas cosas originalmente. Aunque fue ampliamente censurado tanto oficial como extraoficialmente, este hombre, un médico de renombre con gusto por el folclore extraño, afirmó que había librado a la Tierra de algo demasiado peligroso para que descansara sobre ella. Entre estas dos escuelas de opinión, el lector debe juzgar por sí mismo. Los periódicos han dado los detalles tangibles desde un ángulo escéptico, dejando a otros la tarea de dibujar el cuadro tal como Robert Blake lo vio, o pensó que lo vio, o fingió verlo. Ahora, estudiando el diario de cerca, desapasionadamente y con tranquilidad, resumamos la oscura cadena de acontecimientos desde el punto de vista expresado por su principal actor. El joven Blake regresó a Providence en el invierno de 1934 a 1935, ocupando el piso superior de una venerable vivienda en un patio cubierto de hierba junto a College Street, en la cima de la gran colina hacia el este, cerca del campus de la Universidad Brown y detrás de la biblioteca de mármol Yonai. Era un lugar acogedor y fascinante, en un pequeño oasis ajardinado de antigüedad pueblerina donde enormes y simpáticos gatos tomaban el sol en lo alto de un cobertizo. La casa georgiana cuadrada tenía un techo de vigas, una puerta clásica con tallas de abanico, ventanas de paneles pequeños y todas las demás características de la artesanía de principios del siglo XIX. En el interior había puertas de 6 paneles, amplias tablas de suelo, una escalera colonial curva, repisas de chimenea blancas de la época de Adán y un conjunto de habitaciones traseras 3 escalones por debajo del nivel general. El estudio de Blake, una gran cámara orientada al suroeste, daba al jardín delantero por un lado,
mientras que sus ventanas occidentales, frente a una de las cuales tenía su escritorio, daban a la cima de la colina y ofrecían una espléndida vista de los tejados extendidos de la ciudad baja y de las místicas puestas de sol que ardían detrás de ellos. En el lejano horizonte se veían las laderas púrpuras del campo abierto. En contraste, a unos 3 kilómetros de distancia, se alzaba la joroba espectral de Federal Hill, erizada de tejados apiñados y campanarios cuyos remotos contornos fluctuaban misteriosamente, adoptando formas fantásticas a medida que el humo de la ciudad se arremolinaba y los enredaba. Blake tenía la curiosa sensación de estar contemplando un mundo desconocido y etéreo que podría o no desaparecer en un sueño si alguna vez intentaba buscarlo y entrar en él en persona. Tras enviar a casa la mayoría de sus libros, Blake compró algunos muebles antiguos adecuados para su vivienda y se instaló para escribir y pintar, viviendo solo y ocupándose él mismo de las sencillas tareas domésticas. Su estudio estaba en una habitación del ático norte, donde los cristales del techo abuhardillado proporcionaban una iluminación admirable. Durante ese primer invierno produjo 5 de sus cuentos más conocidos: El que cava bajo tierra, Las escaleras de la cripta, Sagai, en el valle de Pnat, y El comensal de las estrellas, y pintó 7 lienzos, estudios de monstruos anónimos y no humanos, y paisajes profundamente alienígenas y no terrestres. Al atardecer, a menudo se sentaba en su escritorio y contemplaba soñadoramente el extenso oeste, las oscuras torres del Memorial Hall justo debajo, el campanario del Palacio de Justicia georgiano, los elevados pináculos de la sección del centro y ese montículo brillante coronado por agujas en la distancia, cuyas calles desconocidas y frontones laberínticos provocaban tan poderosamente su imaginación. De sus pocos conocidos locales se enteró de que la lejana ladera era un vasto barrio italiano, aunque la mayoría de las casas eran restos de tiempos más antiguos de los yanquis y los irlandeses. De vez en cuando apuntaba sus prismáticos a ese mundo espectral e inalcanzable más allá del humo enroscado, distinguía tejados, chimeneas y campanarios individuales, y especulaba sobre los extraños y curiosos misterios que podrían albergar. Incluso con ayuda óptica, Federal Hill parecía de alguna manera ajena, medio fabulosa, y vinculada a las maravillas irreales e intangibles de los propios cuentos e imágenes de Blake. La sensación persistiría mucho después de que la colina se desvaneciera en el crepúsculo violeta, iluminado por las estrellas, y los focos del juzgado y el faro rojo del Industrial Trust se encendieran para hacer grotesca la noche. De todos los objetos distantes en Federal Hill, una cierta iglesia enorme y oscura fascinaba a Blake. Destacaba con especial nitidez a ciertas horas del día, y al atardecer la gran torre y el campanario puntiagudo se recortaban en negro contra el cielo en llamas. Parecía descansar en un terreno especialmente elevado, pues la fachada mugrienta, y el lado norte visto oblicuamente con el tejado inclinado y las cimas de las grandes ventanas puntiagudas, se elevaban audazmente por encima de la maraña de postes y chimeneas circundantes. De una peculiaridad sombría y austera, parecía estar construida de piedra, manchada y erosionada por el humo y las tormentas de un siglo o más. El estilo, por lo que el cristal podía mostrar, era esa primera forma experimental de renacimiento gótico que precedió al majestuoso periodo georgiano y conservaba algunos de los contornos y proporciones de la época georgiana. Quizás fue levantada alrededor de 1810 o 1815. A medida que pasaban los meses, Blake observaba la lejana e imponente estructura con un interés extrañamente creciente. Como las enormes ventanas nunca estaban iluminadas, sabía que debía de estar deshabitada. Cuanto más la observaba, más trabajaba su imaginación, hasta que al fin empezó a fantasear con cosas curiosas. Creía que un aura vaga y singular de desolación se cernía sobre el lugar, de modo que incluso las palomas y las golondrinas rehuían sus humeantes aleros. Alrededor de otras torres y campanarios, su catalejo revelaba grandes bandadas de pájaros, pero aquí nunca descansaban. Al menos, eso es lo que pensaba y anotó en su diario. Señaló el lugar a varios amigos, pero ninguno de ellos había estado siquiera en Federal Hill ni tenía la más remota idea de lo que era o había sido la iglesia.
En primavera, Blake se vio presa de una profunda inquietud. Había comenzado su novela, largamente planeada, basada en una supuesta supervivencia del culto a las brujas en Men, pero extrañamente era incapaz de avanzar en ella. Cada vez más se sentaba junto a la ventana que daba al oeste y contemplaba la colina lejana y el campanario negro y ceñudo, evitado por los pájaros. Cuando las delicadas hojas brotaron de las ramas del jardín, el mundo se llenó de una nueva belleza, pero la inquietud de Blake no hizo más que aumentar. Fue entonces cuando pensó por primera vez en cruzar la ciudad y subir físicamente por esa fabulosa pendiente hacia el mundo de los sueños envuelto en humo. A finales de abril, justo antes de la época de Walpurgis, Blake hizo su primer viaje hacia lo desconocido. Avanzando penosamente por las interminables calles del centro y las desoladas y deterioradas plazas más allá, finalmente llegó a la avenida ascendente de escalones desgastados por el paso de los siglos, pórticos dóricos hundidos y cúpulas de vidrios deslustrados que, según él, debían conducir al mundo conocido desde hacía mucho tiempo e inalcanzable más allá de las brumas. Había sucias señales de tráfico azules y blancas que no significaban nada para él, y de repente notó los extraños rostros oscuros de las multitudes a la deriva y los letreros extranjeros sobre curiosas tiendas en edificios marrones, desgastados por el paso de las décadas. En ninguna parte pudo encontrar ninguno de los objetos que había visto desde lejos, así que una vez más se imaginó que la colina federal de aquella vista lejana era un mundo de ensueño que nunca sería pisado por pies humanos vivos. De vez en cuando se veía la fachada de una iglesia maltrecha o una aguja desmoronada, pero nunca la pila ennegrecida que buscaba. Cuando preguntó a un comerciante por una gran iglesia de piedra, el hombre sonrió y negó con la cabeza, aunque hablaba inglés con soltura. A medida que Blake subía, la región parecía cada vez más extraña, con desconcertantes laberintos de callejones marrones y sombríos que se perdían eternamente hacia el sur. Cruzó 2 o 3 amplias avenidas y creyó vislumbrar una torre familiar. De nuevo preguntó a un comerciante por la enorme iglesia de piedra, y esta vez podría haber jurado que la excusa de la ignorancia era fingida. El rostro del hombre moreno tenía una expresión de miedo que trató de ocultar, y Blake lo vio hacer un curioso gesto con la mano derecha. Entonces, de repente, una aguja negra se recortó contra el cielo nublado a su izquierda, sobre las hileras de tejados marrones que bordeaban los enredados callejones del sur. Blake supo de inmediato lo que era y se lanzó hacia ella a través de los miserables callejones sin pavimentar que subían desde la avenida. 2 veces se perdió, pero de algún modo no se atrevió a preguntar a ninguno de los patriarcas o amas de casa que estaban sentados en los umbrales de sus casas, ni a ninguno de los niños que gritaban y jugaban en el barro de los callejones sombríos. Por fin vio la torre en el suroeste, y una enorme mole de piedra se alzaba oscura al final de un callejón. Pronto se encontró en una plaza abierta azotada por el viento, con un curioso empedrado y un alto muro en el lado más alejado. Este era el final de su búsqueda, porque sobre la amplia meseta cubierta de maleza y con barandillas de hierro que sostenía el muro, un mundo separado y más pequeño que se elevaba 6 pies por encima de las calles circundantes, se alzaba un macizo titán sombrío cuya identidad, a pesar de la nueva perspectiva de Blake, era indiscutible. La iglesia vacía se encontraba en un estado de gran decrepitud. Algunos de los altos contrafuertes de piedra se habían derrumbado, y varios delicados remates se encontraban medio perdidos entre las malezas y la hierba marrones y descuidadas. Las ventanas góticas llenas de hollín estaban en gran parte intactas, aunque faltaban muchos de los parteluces de piedra. Blake se preguntó cómo habían podido sobrevivir tan bien los vidrios pintados de forma tan oscura, teniendo en cuenta los conocidos hábitos de los niños pequeños de todo el mundo. Las enormes puertas estaban intactas y bien cerradas. Alrededor de la parte superior del muro del banco, que rodeaba completamente los terrenos, había una valla de hierro oxidado cuya puerta, al principio de un tramo de escaleras desde la plaza, estaba visiblemente cerrada con candado. El camino desde la puerta hasta el edificio estaba completamente cubierto de maleza.
La desolación y la decadencia colgaban como un sudario sobre el lugar, y en los aleros sin pájaros y en las paredes negras y sin hiedra Blake sintió un toque de lo vagamente siniestro que estaba más allá de su poder de definir. Había muy poca gente en la plaza, pero Blake vio a un policía en el extremo norte y se acercó a él con preguntas sobre la iglesia. Era un irlandés sano y fuerte, y le pareció extraño que no hiciera más que persignarse y murmurar que la gente nunca hablaba de ese edificio. Cuando Blake le presionó, dijo muy apresuradamente que los sacerdotes italianos advertían a todo el mundo de ello, jurando que un mal monstruoso había morado allí una vez y había dejado su marca. Él mismo había oído susurros oscuros de ello de su padre, que recordaba ciertos sonidos y rumores de su infancia. Había habido una secta malvada allí en los viejos tiempos, una secta de forajidos que invocaba cosas horribles de algún abismo desconocido de la noche. Hacía falta un buen sacerdote para exorcizar lo que había llegado, aunque había quien decía que la luz por sí sola podía hacerlo. Si el padre O'Malley estuviera vivo, habría muchas cosas que podría contar. Pero ahora no había más remedio que dejarlo estar. Ya no hacía daño a nadie, y los dueños estaban muertos o lejos. Huyeron como ratas tras la conversación amenazante de 1977, cuando la gente empezó a preocuparse por la forma en que la gente desaparecía de vez en cuando en el vecindario. Algún día la ciudad intervendría y se quedaría con la propiedad por falta de herederos, pero de poco serviría que alguien la tocara. Era mejor dejarla en paz para que los años la derribaran, no sea que se removieran cosas que deberían descansar para siempre en su negro abismo. Después de que el policía se hubiera ido, Blake se quedó mirando fijamente el sombrío montón de agujas. Le emocionó descubrir que la estructura parecía tan siniestra para los demás como para él, y se preguntó qué parte de verdad podría haber detrás de los viejos cuentos que había repetido el policía. Probablemente eran simples leyendas evocadas por el aspecto siniestro del lugar, pero aún así, eran como una extraña reencarnación de una de sus propias historias. El sol de la tarde salió de detrás de las nubes dispersas, pero parecía incapaz de iluminar las manchadas y tiznadas paredes del viejo templo que se alzaba en su alta meseta. Era extraño que el verde de la primavera no hubiera tocado los crecimientos marrones y marchitos del patio elevado y cercado de hierro. Blake se acercó a la zona elevada y examinó el muro del banco y la oxidada valla en busca de posibles vías de entrada. Había un terrible atractivo en el ceniciento santuario que no podía resistir. La valla no tenía ninguna abertura cerca de los escalones, pero en el lado norte faltaban algunas barras. Podía subir los escalones y caminar por el estrecho borde exterior de la valla hasta llegar al hueco. Si la gente temía tanto el lugar, no encontraría ninguna interferencia. Estaba en el terraplén y casi dentro de la valla antes de que nadie se diera cuenta de su presencia. Entonces, mirando hacia abajo, vio a las pocas personas que había en la plaza alejándose y haciendo el mismo gesto con la mano derecha que el tendero de la avenida. Varias ventanas se cerraron de golpe y una mujer gorda salió corriendo a la calle y metió a unos niños pequeños en una casa destartalada y sin pintar. El hueco en la valla era muy fácil de atravesar, y en poco tiempo Blake se encontró vadeando entre los enredos putrefactos del patio abandonado. Aquí y allá, el tocón desgastado de una lápida le decía que alguna vez hubo entierros en este campo, pero eso, debía de haber sido hace mucho tiempo. El volumen de la iglesia era opresivo ahora que estaba cerca de ella, pero se sobrepuso a su estado de ánimo y se acercó para probar las tres grandes puertas de la fachada. Todas estaban bien cerradas, así que comenzó a dar una vuelta por el edificio ciclópeo en busca de alguna abertura menor y más penetrable. Incluso entonces no estaba seguro de querer entrar en ese lugar de abandono y sombra, pero la atracción de su extrañeza lo arrastró automáticamente. Una ventana de sótano abierta y sin protección en la parte trasera proporcionaba la abertura necesaria. Al mirar dentro, Blake vio un abismo subterráneo de telarañas y polvo tenuemente iluminado por los rayos filtrados del sol poniente. Su mirada se encontró con escombros,
barriles viejos y cajas y muebles en ruinas de numerosos tipos, aunque sobre todo se extendía un velo de polvo que suavizaba todos los contornos nítidos. Los restos oxidados de un horno de aire caliente mostraban que el edificio se había utilizado y mantenido en forma hasta mediados de la época victoriana. Actuando casi sin iniciativa consciente, Blake se arrastró por la ventana y bajó al suelo de cemento cubierto de polvo y escombros. El sótano abovedado era enorme, sin particiones, y en un rincón a la derecha, en medio de densas sombras, vio un arco negro que evidentemente conducía al piso de arriba. Sintió una extraña sensación de opresión al estar realmente dentro del gran edificio espectral, pero la controló mientras exploraba con cautela, encontrando un barril aún intacto en medio del polvo y haciéndolo rodar hasta la ventana abierta para poder salir. Luego, arriesgándose, cruzó el amplio espacio cubierto de telarañas hacia el arco. Medio ahogado por el polvo omnipresente y cubierto de fibras de gasa fantasmagóricas, alcanzó y comenzó a subir los desgastados escalones de piedra que se elevaban en la oscuridad. No tenía luz, pero tanteó con cuidado con las manos. Después de un giro brusco, sintió una puerta cerrada delante y un pequeño tanteo reveló su antiguo pestillo. Se abrió hacia adentro y, más allá, vio un pasillo tenuemente iluminado y revestido de paneles carcomidos. Una vez en la planta baja, Blake comenzó a explorar rápidamente. Todas las puertas interiores estaban abiertas, por lo que pasó libremente de una habitación a otra. La nave colosal era un lugar casi sobrenatural con sus montones y montañas de polvo sobre los bancos de madera, el altar, el púlpito de reloj de arena y la caja de resonancia, y sus titánicas cuerdas de telaraña que se extendían entre los arcos apuntados de la galería y se entrelazaban con las columnas góticas agrupadas. Sobre toda esta silenciosa desolación se proyectaba una horrible luz plomiza, mientras el sol del atardecer enviaba sus rayos a través de los extraños cristales medio ennegrecidos de las grandes ventanas absidales. Las pinturas de esas ventanas estaban tan oscurecidas por el hollín que Blake apenas podía descifrar lo que habían representado, pero por lo poco que pudo distinguir no le gustaron. Los diseños eran en gran medida convencionales, y su conocimiento del simbolismo oscuro le decía mucho sobre algunos de los patrones antiguos. Los pocos santos representados mostraban expresiones claramente criticables, mientras que una de las ventanas parecía mostrar simplemente un espacio oscuro con espirales de curiosa luminosidad esparcidas por él. Al apartar la vista de las ventanas, Blake notó que la cruz llena de telarañas sobre el altar no era de las habituales, sino que se parecía al Ankh-Krak Sansata primordial del Egipto de las sombras. En una sala trasera de la sacristía, junto al ábside, Blake encontró un escritorio podrido y estantes hasta el techo llenos de libros mohosos y en descomposición. Aquí, por primera vez, recibió una descarga positiva de horror objetivo, pues los títulos de esos libros le dijeron mucho. Eran las cosas negras y prohibidas de las que la mayoría de las personas cuerdas nunca han oído hablar, o de las que han oído hablar solo en susurros furtivos y tímidos, los prohibidos y temidos depósitos de secretos equívocos y fórmulas inmemoriales que han ido cayendo en la corriente del tiempo desde los días de la juventud del hombre, y los tenebrosos y fabulosos días anteriores al hombre. Él mismo había leído muchos de ellos, una versión latina del aborrecible Necronomicon, el siniestro Liberi Bonis, el infame Calx des Gaules del conde de Erlete, el Unausprechlichen Kulten de von Hundt y el infernal de Vermis Mysteriis del viejo Ludwig Prin. Pero había otros que solo conocía de oídas o que no conocía en absoluto, los manuscritos placóticos, el libro de Cian y un volumen desmoronado con caracteres totalmente irreconocibles, pero con ciertos símbolos y diagramas estremecedoramente reconocibles para el estudioso de lo oculto. Claramente, los persistentes rumores locales no habían mentido. Este lugar había sido una vez la sede de un mal más antiguo que la humanidad y más amplio que el universo conocido. En el escritorio en ruinas había un pequeño libro de registro encuadernado en cuero lleno de entradas en algún medio criptográfico extraño. La escritura manuscrita consistía en los símbolos tradicionales comunes utilizados hoy en día en astronomía y antiguamente en alquimia,
astrología y otras artes dudosas, los dispositivos del Sol, la Luna, los planetas, los aspectos y los signos zodiacales, aquí agrupados en páginas sólidas de texto, con divisiones y párrafos que sugerían que cada símbolo respondía a alguna letra alfabética. Con la esperanza de descifrar el criptograma más adelante, Blake se llevó este volumen en el bolsillo de su abrigo. Muchos de los grandes tomos de las estanterías le fascinaban inexplicablemente, y se sintió tentado a pedirlos prestados más adelante. Se preguntó cómo habían podido permanecer intactos durante tanto tiempo. ¿Era él el primero en vencer el miedo agobiante y omnipresente que durante casi 60 años había protegido este lugar desierto de los visitantes? Tras explorar a fondo la planta baja, Blake volvió a abrirse camino a través del polvo de la nave espectral hasta el vestíbulo delantero, donde había visto una puerta y una escalera que presumiblemente conducían a la torre ennegrecida y al campanario, objetos que le resultaban tan familiares en la distancia. El ascenso fue una experiencia asfixiante, ya que el polvo era espeso y las arañas habían hecho de las suyas en este lugar tan estrecho. La escalera era de caracol, con peldaños de madera altos y estrechos, y de vez en cuando Blake pasaba junto a una ventana empañada que daba a la ciudad. Aunque no había visto cuerdas abajo, esperaba encontrar una campana o un repique de campanas en la torre cuyas estrechas ventanas ojivales con tablillas su catalejo había estudiado tantas veces. Aquí estaba condenado a la decepción, porque cuando llegó a lo alto de las escaleras, descubrió que la cámara de la torre no tenía campanas y estaba claramente dedicada a propósitos muy diferentes. La habitación, de unos 4,5 metros cuadrados, estaba débilmente iluminada por 4 ventanas ojivales, una a cada lado, que estaban acristaladas dentro de sus paneles de celosía en descomposición. Estos habían sido equipados con pantallas opacas y ajustadas, pero estas últimas estaban ahora en gran parte podridas. En el centro del suelo, cubierto de polvo, se alzaba un pilar de piedra curiosamente angulado de unos 4 pies de altura y 2 de diámetro medio, cubierto a cada lado con jeroglíficos extraños, toscamente grabados y totalmente irreconocibles. Sobre este pilar descansaba una caja de metal de forma peculiarmente asimétrica, su tapa con bisagras estaba echada hacia atrás, y su interior contenía lo que parecía, bajo el polvo de una década de antigüedad, un objeto con forma de huevo o esférico irregular de unas 4 pulgadas de diámetro. Alrededor del pilar, formando un círculo aproximado, había 7 sillas góticas de respaldo alto que aún estaban en gran parte intactas, mientras que detrás de ellas, a lo largo de las paredes con paneles oscuros, había 7 imágenes colosales de yeso desmoronado y pintado de negro, que se parecían más que nada a los crípticos megalitos tallados de la misteriosa isla de Pascua. En una esquina de la cámara llena de telarañas había una escalera empotrada en la pared que conducía a la trampilla cerrada del campanario sin ventanas de arriba. A medida que Blake se acostumbró a la débil luz, notó extraños bajorrelieves en la extraña caja abierta de metal amarillento. Al acercarse, trató de limpiar el polvo con las manos y un pañuelo, y vio que las figuras eran de un tipo monstruoso y completamente extraño, representaban entidades que, aunque parecían vivas, no se parecían a ninguna forma de vida conocida que hubiera evolucionado en este planeta. La esfera de 4 pulgadas de diámetro resultó ser un poliedro casi negro, con estrías rojas y muchas superficies planas irregulares, o bien un cristal muy notable de algún tipo, o un objeto artificial de materia mineral tallada y muy pulida. No tocaba el fondo de la caja, sino que se mantenía suspendida por medio de una banda metálica alrededor de su centro, con 7 soportes de diseño extraño que se extendían horizontalmente hasta los ángulos de la pared interior de la caja cerca de la parte superior. Esta piedra, una vez expuesta, ejerció sobre Blake una fascinación casi alarmante. Apenas podía apartar los ojos de ella, y al mirar sus superficies relucientes casi se imaginaba que era transparente, con mundos de maravillas a medio formar en su interior. En su mente flotaban imágenes de orbes alienígenas con grandes torres de piedra, y otros orbes con montañas titánicas y sin rastro de vida, y espacios aún más remotos donde solo un movimiento en vagas negruras delataba la presencia de conciencia y voluntad.
cuando apartó la mirada, fue para notar un montículo de polvo algo singular en el rincón más alejado, cerca de la escalera que conducía a la torre. No sabía por qué le llamó la atención, pero algo en sus contornos le transmitió un mensaje a su mente inconsciente. Avanzando hacia él y apartando las telarañas que colgaban a su paso, empezó a percibir algo siniestro en él. La mano y el pañuelo pronto revelaron la verdad, y Blake jadeó con una desconcertante mezcla de emociones. Era un esqueleto humano, y debía de llevar allí mucho tiempo. La ropa estaba hecha jirones, pero algunos botones y fragmentos de tela revelaban que se trataba de un traje gris de hombre. Había otras pruebas: zapatos, cierres metálicos, enormes botones para puños redondos, un alfiler de traje de un modelo antiguo, una placa de reportero con el nombre del antiguo Providence Telegram y una cartera de cuero desmoronada. Blake examinó este último con cuidado y encontró varios billetes de emisión anticuada, un calendario publicitario de celuloide de 1893, algunas tarjetas con el nombre Edwin M. Lillibridge, y un papel cubierto de notas escritas a lápiz. Este papel era bastante desconcertante, y Blake lo leyó detenidamente junto a la tenue ventana que daba al oeste. Su texto inconexo incluía frases como las siguientes. El profesor Enoch Bowen regresa de Egipto en mayo de 1844, compra la antigua iglesia del libre albedrío en julio, su trabajo arqueológico y sus estudios en ocultismo son bien conocidos. El Dr. Brown, de la Cuarta Iglesia Bautista, advierte contra la sabiduría estelar en un sermón el 29 de diciembre de 1844. Congregación 97 a finales de 1845. 1846. 3 desapariciones, primera mención del trapezoedro brillante. 7 desapariciones en 1848, comienzan las historias de sacrificios de sangre. La investigación de 1853 no llega a nada, historias de sonidos. El padre O'Malley habla de la adoración del diablo con una caja encontrada en las grandes ruinas egipcias, dice que invocan algo que no puede existir en la luz. Huye de un poco de luz y es desterrado por una luz fuerte. Luego tiene que ser invocado de nuevo. Probablemente lo obtuvo de la confesión en su lecho de muerte de Francis X. Finney, que se había unido a Starry Wisdom en 1949. Estas personas dicen que el trapezoedro brillante les muestra el cielo y otros mundos, y que el acompañante de la oscuridad les revela secretos de alguna manera. Historia de Ourim B. Eddy, 1857. Lo invocan mirando el cristal y tienen su propio lenguaje secreto. 200 o más en congregación. 1863, sin contar a los hombres en el frente. Niños irlandeses asaltan la iglesia en 1869 tras la desaparición de Patrick Cragen. Artículo velado en J. 14 de marzo de 1872, pero la gente no habla de ello. 6 desapariciones en 1876, comité secreto llama al alcalde Doyle. Se prometieron medidas en febrero de 1877, la iglesia cierra en abril. Una banda, los Federal Hill Boys, amenazan al doctor y a los miembros de la junta parroquial en mayo. 181 personas abandonan la ciudad antes de finales de 1877, no se mencionan nombres. Las historias de fantasmas comienzan alrededor de 1880, se intenta averiguar la veracidad del informe de que ningún ser humano ha entrado en la iglesia desde 1877. Pídale a Lanigan una fotografía del lugar tomada, en 1851. Blake volvió a guardar el papel en la cartera y a guardarla en su abrigo, y miró al esqueleto en el polvo. Las implicaciones de las notas eran claras, y no cabía duda de que este hombre había llegado al edificio abandonado 42 años antes en busca de una noticia sensacionalista que nadie más había sido lo suficientemente valiente como para intentar. Quizás nadie más había sabido de su plan, ¿quién podría decirlo? Pero nunca había vuelto a su periódico.
Se había apoderado de él un miedo reprimido con valentía y le había provocado un repentino ataque al corazón. Blake se inclinó sobre los huesos relucientes y observó su peculiar estado. Algunos estaban muy dispersos y unos pocos parecían extrañamente disueltos en los extremos. Otros estaban extrañamente amarillentos, con vagas sugerencias de carbonización. Esta carbonización se extendía a algunos de los fragmentos de ropa. El cráneo estaba en un estado muy peculiar, manchado de amarillo y con una abertura carbonizada en la parte superior, como si un ácido potente hubiera atravesado el hueso sólido. Blake no podía imaginar qué le había sucedido al esqueleto durante sus 4 décadas de silencioso entierro aquí. Antes de darse cuenta, estaba mirando la piedra de nuevo y dejando que su curiosa influencia evocara un nebuloso espectáculo en su mente. Vio procesiones de figuras vestidas con túnicas y capuchas cuyos contornos no eran humanos, y contempló leguas interminables de desierto bordeadas de monolitos tallados que se elevaban hacia el cielo. Vio torres y murallas en las profundidades nocturnas bajo el mar, y vórtices de espacio donde volutas de niebla negra flotaban ante tenues destellos de bruma púrpura y fría. Y más allá de todo, vislumbró un abismo infinito de oscuridad, donde las formas sólidas y semisólidas solo se conocían por sus agitadas corrientes, y los patrones nubosos de la fuerza parecían superponer el orden sobre el caos y revelar una clave para todas las paradojas y arcanos de los mundos que conocemos. Entonces, de repente, el hechizo se rompió por un acceso de miedo pánico, indeterminado y persistente. Blake se atragantó y se apartó de la piedra, consciente de una presencia alienígena sin forma cerca de él y observándolo con una horrible intensidad. Se sentía enredado con algo que no estaba en la piedra, pero que lo había mirado a través de ella, algo que lo seguiría sin cesar con un conocimiento que no era la vista física. Claramente, el lugar le estaba poniendo de los nervios, como no podía ser de otra manera en vista de su espantoso hallazgo. La luz también estaba menguando, y como no llevaba ningún iluminador consigo, sabía que tendría que irse pronto. Fue entonces, en el crepúsculo creciente, cuando creyó ver un tenue rastro de luminosidad en la piedra, que tenía un ángulo disparatado. Había intentado apartar la mirada de ella, pero una oscura compulsión la atrajo de nuevo. ¿Había una sutil fosforescencia de radiactividad alrededor de la cosa? ¿Qué era lo que decían las notas del hombre muerto sobre un trapezoedro brillante? ¿Qué era, de todos modos, esta guarida abandonada del mal cósmico? ¿Qué se había hecho aquí, y qué podría estar aún acechando en las sombras evitadas por los pájaros? Ahora parecía como si un toque escurridizo de hedor hubiera surgido en algún lugar cercano, aunque su fuente no era aparente. Blake agarró la tapa de la caja abierta desde hacía tiempo y la cerró de golpe. Se movía con facilidad sobre sus bisagras extrañas y se cerró completamente sobre la piedra inconfundiblemente brillante. Al oír el chasquido de ese cierre, un suave sonido de agitación pareció provenir de la eterna oscuridad del campanario, más allá de la trampilla. Ratas, sin duda, los únicos seres vivos que habían revelado su presencia en este montón maldito desde que él había entrado en él. Y, sin embargo, ese movimiento en el campanario le asustó horriblemente, de modo que se precipitó casi salvajemente por las escaleras de caracol, cruzó la macabra nave, se adentró en el sótano abovedado, salió en medio del crepúsculo creciente de la plaza desierta y bajó por los callejones y avenidas de Federal Hill, repletos y atemorizados, hacia las céntricas calles sanas y las acogedoras aceras de ladrillo del distrito universitario. Durante los días siguientes, Blake no le contó a nadie sobre su expedición. En cambio, leyó mucho en ciertos libros, examinó largos años de archivos periodísticos del centro y trabajó febrilmente en el criptograma de ese volumen de cuero de la sala de la sacristía llena de telarañas. Pronto vio que el cifrado no era sencillo, y después de un largo periodo de esfuerzo, se sintió seguro de que su idioma no podía ser inglés, latín, griego, francés, español, italiano o alemán. Evidentemente, tendría que recurrir a los pozos más profundos de su extraña erudición.
cada noche regresaba el viejo impulso de mirar hacia el oeste, y veía el campanario negro como antaño entre los tejados erizados de un mundo lejano y medio fabuloso. Pero ahora tenía un nuevo toque de terror para él. Conocía la herencia de la sabiduría maligna que ocultaba, y con ese conocimiento su visión se desbocaba de formas nuevas y extrañas. Las aves de la primavera estaban regresando, y mientras observaba sus vuelos al atardecer, le pareció que evitaban la aguja escuálida y solitaria como nunca antes. Cuando una bandada se acercara a ella, pensó, darían vueltas y se dispersarían en una confusión de pánico, y podría adivinar los gorjeos salvajes que no llegaban a él a través de las millas intermedias. Fue en junio cuando el diario de Blake relató su victoria sobre el criptograma. Descubrió que el texto estaba en el oscuro idioma aclo utilizado por ciertos cultos de la antigüedad maligna, y que lo conocía de forma vacilante a través de investigaciones anteriores. El diario es extrañamente reticente sobre lo que Blake descifró, pero estaba evidentemente asombrado y desconcertado por sus resultados. Hay referencias a un acompañante de la oscuridad despertado al contemplar el trapezoedro brillante, y conjeturas demenciales sobre los negros abismos del caos de los que fue llamado. Se habla del ser como poseedor de todo el conocimiento y exigiendo sacrificios monstruosos. Algunas de las entradas de Blake muestran temor de que la cosa, que parecía invocar, aceche en el exterior, aunque añade que las farolas forman un baluarte que no se puede cruzar. Habla a menudo del trapezoedro brillante, al que llama una ventana a todos los tiempos y espacios, y traza su historia desde los días en que fue creado en el oscuro Yugot, antes de que los antiguos lo trajeran a la Tierra. Fue atesorado y colocado en su curiosa caja por los seres Krynox de la Antártida, rescatado de sus ruinas por los hombres serpiente de Valusia, y contemplado eones después en Lemurie por los primeros seres humanos. Cruzó tierras extrañas y mares más extraños, y se hundió con la Atlántida antes de que un pescador minoico lo enredara en su red y lo vendiera a oscuros mercaderes de la nocturna Kem. El faraón Nefrenka construyó a su alrededor un templo con una cripta sin ventanas, e hizo aquello que provocó que su nombre fuera borrado de todos los monumentos y registros. Luego, permaneció dormido en las ruinas de ese malvado santuario que los sacerdotes y el nuevo faraón destruyeron, hasta que la pala del excavador lo sacó una vez más para maldecir a la humanidad. A principios de julio, los periódicos complementan extrañamente las entradas de Blake, aunque de una manera tan breve y casual que solo el diario ha llamado la atención general sobre su contribución. Parece que un nuevo miedo había ido creciendo en Federal Hill desde que un extraño había entrado en la temida iglesia. Los italianos susurraban sobre inquietantes movimientos, golpes y rasguños en el oscuro campanario sin ventanas, y pedían a sus sacerdotes que desterraran a una entidad que perseguía sus sueños. Algo, decían, estaba constantemente vigilando en una puerta para ver si estaba lo suficientemente oscuro como para aventurarse. Los artículos de prensa mencionaban las antiguas supersticiones locales, pero no aclaraban mucho el origen del horror. Era obvio que los jóvenes reporteros de hoy en día no son anticuarios. Al escribir sobre estas cosas en su diario, Blake expresa una curiosa especie de remordimiento, y habla del deber de enterrar el trapezoedro brillante y de desterrar lo que había evocado dejando entrar la luz del día en la espantosa aguja sobresaliente. Al mismo tiempo, sin embargo, muestra el peligroso alcance de su fascinación y admite un anhelo morboso, que impregna incluso sus sueños, de visitar la torre maldita y contemplar de nuevo los secretos cósmicos de la piedra resplandeciente. Entonces, algo en el diario de la mañana del 17 de julio sumió al cronista en una auténtica fiebre de horror. Solo era una variante de los otros artículos medio humorísticos sobre la inquietud de Federal Hill, pero para Blake era de alguna manera muy terrible. Por la noche, una tormenta eléctrica había dejado el sistema de iluminación de la ciudad fuera de servicio durante una hora entera, y en ese intervalo de oscuridad los italianos casi se habían vuelto locos del miedo. Los que vivían cerca de la temida iglesia habían jurado que la cosa del campanario había aprovechado la ausencia de las farolas y había bajado al interior del templo, dando tumbos y golpeándose de una manera viscosa y espantosa.
Hacia el final había subido hasta la torre, donde se oyeron ruidos de cristales rotos. Podía ir a donde llegara la oscuridad, pero la luz siempre lo hacía huir. Cuando la corriente volvió a arder, se produjo una conmoción espantosa en la torre, pues incluso la débil luz que se filtraba a través de las ventanas ennegrecidas por la suciedad y tapiadas con tablas era demasiado para la cosa. Había subido y resbalado hasta su tenebroso campanario justo a tiempo, pues una larga dosis de luz la habría devuelto al abismo de donde la había llamado el loco extraño. Durante la hora oscura, multitudes de orantes se habían congregado bajo la lluvia alrededor de la iglesia con velas y lámparas encendidas, protegidas de alguna manera con papel doblado y paraguas, una guardia de luz para salvar a la ciudad de la pesadilla que acecha en la oscuridad. Una vez, declararon los más cercanos a la iglesia, la puerta exterior había traqueteado horriblemente. Pero ni siquiera eso fue lo peor. Esa noche, en el boletín, Blake leyó lo que los periodistas habían encontrado. Despertados por fin ante el caprichoso valor informativo del susto, un par de ellos habían desafiado a la frenética multitud de italianos y se habían metido en la iglesia a través de la ventana del sótano después de intentar las puertas en vano. Encontraron el polvo del vestíbulo y de la nave espectral removido de una manera singular, con trozos de cojines podridos y forros de raso de los bancos esparcidos curiosamente por todas partes. Había un mal olor por todas partes, y aquí y allá había trozos de manchas amarillas y parches de lo que parecía carbonización. Al abrir la puerta de la torre y detenerse un momento ante la sospecha de un chirrido en el piso de arriba, encontraron la estrecha escalera de caracol limpiada a fondo. En la propia torre existía una condición similar a medio barrer. Hablaron del pilar de piedra heptagonal, de las sillas góticas volcadas y de las extrañas imágenes de yeso, aunque, por extraño que parezca, no se mencionaron la caja de metal y el viejo esqueleto mutilado. Lo que más perturbó a Blake, aparte de los indicios de manchas, carbonización y malos olores, fue el detalle final que explicaba el estruendo del cristal. Todas las ventanas ojivales de la torre estaban rotas, y dos de ellas habían sido oscurecidas de forma tosca y apresurada rellenando los espacios entre las tablas inclinadas exteriores con forro de raso y crin de caballo. Más fragmentos de satén y mechones de crin de caballo yacían esparcidos por el suelo recién barrido, como si alguien hubiera sido interrumpido en el acto de restaurar la torre a la absoluta oscuridad de sus días de cortinas apretadas. Se encontraron manchas amarillentas y parches carbonizados en la escalera que conducía a la aguja sin ventanas, pero cuando un reportero subió, abrió la trampilla deslizante horizontal y disparó un débil haz de luz de linterna al espacio negro y extrañamente fétido, no vio más que oscuridad y una heterogénea basura de fragmentos informes cerca de la abertura. El veredicto, por supuesto, fue que se trataba de una farsa. Alguien había gastado una broma a los supersticiosos habitantes de las colinas, o algún fanático se había esforzado por reforzar sus temores por su propio supuesto bien. O tal vez algunos de los habitantes más jóvenes y sofisticados habían montado un elaborado engaño al mundo exterior. Hubo una divertida secuela cuando la policía envió a un agente para verificar los informes. 3 hombres sucesivamente encontraron la manera de eludir la misión, y el cuarto fue muy a regañadientes y regresó muy pronto sin añadir nada a la versión de los periodistas. A partir de este momento, el diario de Blake muestra una creciente oleada de horror insidioso y aprensión nerviosa. Se reprocha a sí mismo no haber hecho algo, y especula frenéticamente sobre las consecuencias de otra avería eléctrica. Se ha verificado que en 3 ocasiones, durante tormentas eléctricas, llamó frenéticamente a la compañía eléctrica y pidió que se tomaran precauciones desesperadas contra un fallo de energía. De vez en cuando sus anotaciones muestran preocupación por el hecho de que los reporteros no encontraran la caja de metal y la piedra, y el viejo esqueleto extrañamente estropeado, cuando exploraron la sombría habitación de la torre. Suponía que esas cosas habían sido retiradas, pero ¿a dónde, y por quién o qué? Solo podía adivinarlo. Pero sus peores temores se referían a sí mismo, y al tipo de relación impía que sentía que existía entre su mente y ese horror acechante en el campanario distante,
Esa cosa monstruosa de la noche que su imprudencia había llamado desde los espacios negros definitivos. Parecía sentir un tirón constante en su voluntad, y los visitantes de esa época recuerdan cómo se sentaba abstraído en su escritorio y miraba por la ventana oeste a ese montículo lejano y erizado de agujas más allá del humo arremolinado de la ciudad. Sus anotaciones se centran monótonamente en ciertos sueños terribles y en un fortalecimiento de la relación profana en su sueño. Se menciona una noche en la que se despertó y se encontró completamente vestido, al aire libre, y dirigiéndose automáticamente hacia el oeste por College Hill. Una y otra vez se detiene en el hecho de que la cosa en el campanario sabe dónde encontrarlo. La semana siguiente al 30 de julio es recordada como el momento del colapso parcial de Blake. No se vistió y pidió toda su comida por teléfono. Los visitantes notaron las cuerdas que tenía cerca de su cama, y él dijo que el sonambulismo le había obligado a atarse los tobillos todas las noches con nudos que probablemente se mantendrían o lo despertarían con el esfuerzo de desatarlos. En su diario, contó la horrible experiencia que le había llevado al colapso. Después de retirarse la noche del 30, de repente se encontró a tientas en un espacio casi negro. Todo lo que podía ver eran rayas cortas, tenues y horizontales de luz azulada, pero podía oler un hedor abrumador y oír una curiosa mezcla de sonidos suaves y furtivos por encima de él. Cada vez que se movía, tropezaba con algo, y a cada ruido le respondía una especie de sonido desde arriba, un vago movimiento, mezclado con el cauteloso deslizamiento de la madera sobre la madera. Una vez, sus manos a tientas se encontraron con un pilar de piedra con la parte superior vacía, mientras que más tarde se encontró agarrándose a los peldaños de una escalera empotrada en la pared, y avanzando a tientas hacia arriba, hacia una zona de olor más intenso, donde una ráfaga de calor abrasador le golpeaba. Ante sus ojos se desplegaba un caleidoscopio de imágenes fantasmales, todas ellas disolviéndose a intervalos en la imagen de un vasto y abismal abismo de noche en el que giraban soles y mundos de una negrura aún más profunda. Pensó en las antiguas leyendas del caos supremo, en cuyo centro se extiende el dios idiota ciego Azatoth, señor de todas las cosas, rodeado por su horda de bailarines amorfos y sin mente, y arrullado por el fino y monótono sonido de una flauta demoníaca sostenida por unas patas sin nombre. Entonces, un estallido agudo del mundo exterior rompió su estupor y lo despertó al horror indescriptible de su posición. Nunca supo qué era. Tal vez fue algún repique tardío de los fuegos artificiales que se escuchaban todo el verano en Federal Hill cuando los habitantes saludaban a sus diversos santos patronos, o a los santos de sus pueblos natales en Italia. En cualquier caso, gritó en voz alta, se cayó frenéticamente de la escalera y tropezó a ciegas por el suelo obstruido de la cámara casi a oscuras que lo rodeaba. Supo al instante dónde estaba y se precipitó imprudentemente por la estrecha escalera de caracol, tropezando y haciéndose moretones a cada paso. Fue una huida de pesadilla a través de una vasta nave llena de telarañas cuyos arcos fantasmales llegaban hasta reinos de sombras lascivas, una carrera a ciegas por un sótano lleno de basura, una subida a regiones de aire y farolas en el exterior, y una loca carrera cuesta abajo por una colina espectral de frontones balbuceantes, a través de una ciudad sombría y silenciosa de altas torres negras, y hasta el escarpado precipicio hacia el este hasta su propia puerta antigua. Al recuperar la conciencia por la mañana, se encontró tumbado en el suelo de su estudio completamente vestido. Estaba cubierto de suciedad y telarañas, y cada centímetro de su cuerpo parecía dolorido y magullado. Cuando se miró en el espejo, vio que tenía el pelo muy quemado, mientras que un rastro de un olor extraño y maligno parecía adherirse a la parte superior de su ropa exterior. Fue entonces cuando se le vinieron abajo los nervios. A partir de entonces, holgazaneando exhausto en bata, no hacía más que mirar fijamente desde su ventana oeste, temblar ante la amenaza de los truenos y escribir anotaciones descabelladas en su diario. La gran tormenta estalló justo antes de la medianoche del 8 de agosto. Los rayos caían repetidamente en todas partes de la ciudad y se informó de dos notables bolas de fuego. La lluvia era torrencial,
mientras que una constante ráfaga de truenos provocaba insomnio a miles de personas. Blake estaba completamente frenético por su temor al sistema eléctrico e intentó llamar por teléfono a la compañía alrededor de la 1 de la madrugada, aunque para entonces el servicio se había cortado temporalmente por motivos de seguridad. Lo anotó todo en su diario. Los jeroglíficos grandes, nerviosos y a menudo indescifrables contaban su propia historia de creciente frenesí y desesperación, y de anotaciones garabateadas a ciegas en la oscuridad. Tenía que mantener la casa a oscuras para poder ver por la ventana, y parece que pasaba la mayor parte del tiempo en su escritorio, mirando con ansiedad a través de la lluvia a través de los relucientes kilómetros de tejados del centro de la ciudad, a la constelación de luces distantes que marcaban Federal Hill. De vez en cuando, escribía a tientas una entrada en su diario, de modo que frases inconexas como, las luces no deben apagarse, sabe dónde estoy, debo destruirlo, y, me llama, pero tal vez esta vez no signifique ningún daño, se encuentran dispersas en 2 de las páginas. Entonces las luces se apagaron en toda la ciudad. Ocurrió a las 2:12 de la madrugada según los registros de la central eléctrica, pero el diario de Blake no da indicación de la hora. La entrada es simplemente, luces apagadas, que Dios me ayude. En Federal Hill había vigilantes tan ansiosos como él, y grupos de hombres empapados por la lluvia desfilaban por la plaza y los callejones alrededor de la iglesia maldita con velas a la sombra de paraguas, linternas eléctricas, lámparas de aceite, crucifijos y oscuros amuletos de los muchos tipos comunes en el sur de Italia. Bendecían cada relámpago e hicieron signos crípticos de miedo con sus manos derechas cuando un giro en la tormenta hizo que los destellos disminuyeran y finalmente cesaran por completo. Un viento creciente apagó la mayoría de las velas, de modo que la escena se oscureció amenazadoramente. Alguien despertó al padre Merluzzo, de la Iglesia del Espíritu Santo, y éste se apresuró a dirigirse a la lúgubre plaza para pronunciar todas las sílabas útiles que pudo. De los inquietos y curiosos sonidos en la torre ennegrecida, no cabía la menor duda. De lo que ocurrió a las 2:35 tenemos el testimonio del sacerdote, una persona joven, inteligente y bien educada, del patrullero William J. Manegen de la estación central, un oficial de la más alta fiabilidad que se había detenido en esa parte de su recorrido para inspeccionar a la multitud, y de la mayoría de los 78 hombres que se habían reunido alrededor del alto muro de contención de la iglesia, especialmente los que estaban en la plaza donde se veía la fachada este. Por supuesto, no hay nada que pueda probarse que esté fuera del orden de la naturaleza. Las posibles causas de tal acontecimiento son muchas. Nadie puede hablar con certeza de los oscuros procesos químicos que se producen en un edificio vasto, antiguo, mal ventilado y abandonado desde hace mucho tiempo, con contenidos heterogéneos. Vapores mefíticos, combustión espontánea, presión de gases nacidos de una larga descomposición, cualquiera de los innumerables fenómenos podría ser el responsable. Y luego, por supuesto, el factor de la charlatanería consciente no puede excluirse de ninguna manera. La cosa era realmente bastante simple en sí misma, y duró menos de 3 minutos de tiempo real. El padre Merluzzo, siempre un hombre preciso, miró su reloj repetidamente. Comenzó con una clara hinchazón de los sonidos torpes y confusos dentro de la torre negra. Durante algún tiempo había habido una vaga exhalación de olores extraños y malignos procedentes de la iglesia, y ahora se había vuelto enfática y ofensiva. Luego, por fin, se oyó un sonido de madera astillada, y un objeto grande y pesado se estrelló en el patio, debajo de la fruncida fachada oriental. La torre era invisible ahora que las velas no ardían, pero cuando el objeto se acercó al suelo, la gente supo que era el enladrillado de la ventana este de la torre, cubierto de humo. Inmediatamente después, un hedor insoportable brotó de las alturas invisibles, asfixiando y enfermando a los temblorosos espectadores y casi postrando a los que estaban en la plaza. Al mismo tiempo, el aire tembló con una vibración como de alas batientes, y un repentino viento del este, más violento que cualquier ráfaga anterior, arrancó los sombreros y arrancó los paraguas chorreantes de la multitud.
No se veía nada definido en la noche sin velas, aunque algunos espectadores que miraban hacia arriba creyeron vislumbrar una gran mancha difusa de negrura más densa contra el cielo tiznado, algo así como una nube informe de humo que se disparaba hacia el este con una velocidad similar a la de un meteoro. Eso fue todo. Los observadores estaban medio aturdidos por el miedo, el asombro y la incomodidad, y apenas sabían qué hacer, o si hacer algo en absoluto. Sin saber qué había sucedido, no relajaron su vigilancia, y un momento después elevaron una oración cuando un destello de un rayo tardío, seguido de un estruendo ensordecedor, rasgó los cielos inundados. Media hora después, la lluvia cesó, y en 15 minutos más las luces de la calle volvieron a encenderse, enviando a los cansados y desaliñados vigilantes a sus hogares con alivio. Los periódicos del día siguiente mencionaron estos asuntos de forma secundaria en relación con los informes generales de tormentas. Parece que el gran relámpago y la ensordecedora explosión que siguieron al suceso de Federal Hill fueron aún más tremendos más al este, donde también se notó una ráfaga del singular hedor. El fenómeno fue más marcado sobre College Hill, donde el estruendo despertó a todos los habitantes que dormían y dio lugar a una ronda de especulaciones desconcertantes. De los que ya estaban despiertos, solo unos pocos vieron el anómalo resplandor de luz cerca de la cima de la colina, o notaron la inexplicable ráfaga de aire ascendente que casi arrancó las hojas de los árboles y destruyó las plantas de los jardines. Se acordó que el rayo solitario y repentino debió de caer en algún lugar de este vecindario, aunque después no se pudo encontrar ningún rastro de su impacto. Un joven de la fraternidad Tau Omega creyó ver una grotesca y horrible masa de humo en el aire justo cuando estalló el relámpago preliminar, pero su observación no ha sido verificada. Todos los pocos observadores, sin embargo, coinciden en la violenta ráfaga del oeste y la inundación de hedor intolerable que precedió al golpe tardío, mientras que la evidencia sobre el olor momentáneo a quemado después del golpe es igualmente general. Estos puntos se discutieron con mucho cuidado debido a su probable conexión con la muerte de Robert Blake. Los estudiantes de la casa Psi Delta, cuyas ventanas superiores traseras daban al estudio de Blake, notaron el rostro blanco y borroso en la ventana que daba al oeste la mañana del día 9, y se preguntaron qué pasaba con la expresión. Cuando vieron la misma cara en la misma posición esa noche, se preocuparon y esperaron a que se encendieran las luces de su apartamento. Más tarde llamaron al timbre del apartamento a oscuras y finalmente un policía tuvo que forzar la puerta. El cuerpo rígido estaba sentado erguido en el escritorio junto a la ventana, y cuando los intrusos vieron los ojos vidriosos y saltones, y las marcas de un miedo descarnado y convulsivo en los rasgos retorcidos, se alejaron con consternación y asco. Poco después, el médico forense realizó un examen y, a pesar de la ventana intacta, informó de que la causa de la muerte había sido una descarga eléctrica o tensión nerviosa inducida por una descarga eléctrica. Ignoró por completo la horrible expresión, considerándola un resultado no improbable de la profunda conmoción experimentada por una persona de imaginación tan anormal y emociones tan desequilibradas. Dedujo estas últimas cualidades de los libros, cuadros y manuscritos encontrados en el apartamento, y de las entradas garabateadas a ciegas en el diario que había sobre el escritorio. Blake había prolongado sus frenéticos garabatos hasta el final, y el lápiz con la punta rota fue encontrado agarrado en su mano derecha contraída espasmódicamente. Las entradas posteriores al fallo de las luces eran muy inconexas y sólo legibles en parte. A partir de ellos, ciertos investigadores han sacado conclusiones muy diferentes del veredicto oficial materialista, pero tales especulaciones tienen pocas posibilidades de ser creídas por los conservadores. El caso de estos imaginativos teóricos no se ha visto favorecido por la acción del supersticioso Dr. Dexter, que arrojó la curiosa caja y la piedra angular, un objeto ciertamente autoiluminado, como se vio en el campanario negro sin ventanas donde fue encontrado, al canal más profundo de la bahía de Narragansett. La interpretación dominante de esos últimos garabatos frenéticos es la de una imaginación desbordante y un desequilibrio neurótico por parte de Blake, agravados por el conocimiento del malvado culto del pasado, cuyas sorprendentes huellas había descubierto.
Estas son las anotaciones, o todo lo que se puede deducir de ellas. Las luces siguen apagadas, deben de ser las 5 de la mañana. Todo depende de los relámpagos. Que Yadid los mantenga. Parece que algo los está atravesando. La lluvia, los truenos y el viento ensordecen. La cosa se está apoderando de mi mente. Problemas con la memoria. Veo cosas que nunca antes había visto. Otros mundos y otras galaxias. ¿Oscuridad? El relámpago parece oscuro y la oscuridad parece luz. No puede ser la colina y la iglesia reales lo que veo en la oscuridad total. Debe ser una impresión retiniana dejada por los destellos. Que los italianos estén fuera con sus velas si el relámpago se detiene. ¿A qué le tengo miedo? ¿No es acaso un avatar de Nyarlathotep, que en la antigua y sombría que me incluso tomó forma de hombre? Recuerdo Yugot, y la más distante Sagai, y el vacío último de los planetas negros. El largo vuelo alado a través del vacío no puede atravesar el universo de luz, recreado por los pensamientos atrapados en el trapezoedro brillante, envíalo a través de los horribles abismos de resplandor. Mi nombre es Blake, Robert Harrison Blake, de 620 East Knapp Street, Milwaukee, Wisconsin. Estoy en este planeta. Azatoth, ten piedad. El relámpago ya no centellea, horrible, puedo verlo todo con un sentido monstruoso que no es la vista, la luz es oscuridad y la oscuridad es luz, esa gente en la colina, guardia, velas y amuletos, sus sacerdotes. El sentido de la distancia se ha ido, lo lejano está cerca y lo cercano está lejos. Sin luz, sin cristal, mira esa aguja, esa torre, ventana, puedo oír, Rader y Kuser, estoy loco o me estoy volviendo loco, la cosa se agita y busca a tientas en la torre, yo soy eso y eso soy yo, quiero salir, debo salir y unificar las fuerzas. ¿Sabe dónde estoy? Soy Robert Blake, pero veo la torre en la oscuridad. Hay un olor monstruoso, sentidos transfigurados, abordando en esa ventana de la torre que se agrieta y cede. IA, GAI, YGG. Lo veo, viene hacia aquí, viento infernal, titán borroso, alas negras, Yoxotot sálvame, el ojo ardiente trilobulado.